Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para continuar profundizando en nuestro estudio de la Biblia en relación al libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos usando como ayuda el libro Testimonio Completo. Lo que vamos a repasar es lo que tiene que ver para nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 24 al 30 de marzo. Como recordatorio, sabemos que estamos en la última sección de este libro, en la sección 8, que tiene como tema general Les predicaba el reino de Dios sin ningún obstáculo. Toda esta sección comprende la información que aparece en Hechos 21:18 hasta el capítulo 28, versículo 31. Pero específicamente en esta semana nos corresponde continuar con el capítulo 24, que tiene como título Ten valor. Y la descripción es: Pablo se salva de una emboscada para matarlo y presenta su defensa ante Félix. Este capítulo 24 contiene la información de Hechos 23:11 al capítulo 24, versículo 27. Para esta ocasión tenemos que ubicarnos en la página 191 de nuestro libro. Y tenemos que revisar desde el párrafo 7 hasta el 12 y tenemos también un recuadro que tratar. Y empecemos revisando los párrafos 7 y 8. ¿Qué medidas adoptó Lisias para evitar que mataran a Pablo? Recordamos que este era un comandante, así que tenía a su disposición a 1,000 hombres. Y puso a 470 de ellos, es decir, casi la mitad de la totalidad de su tropa, para proteger a Pablo y lo llevaran a la sede del gobierno romano en Judea. Todo se hizo rápido y por la noche para evitar que lo mataran a Pablo. Así que llegaron a la ciudad llamada Cesarea, que era la sede del gobierno romano en Judea, y lo entregaron al gobernador Félix. Claudio Lisias envió una carta a este gobernador explicando lo que había sucedido con Pablo. Le explicó desde su punto de vista que no veía nada que mereciera la muerte o la prisión para Pablo, pero tenía que realizarse un juicio y revisar el caso. Ahora tenemos que revisar sobre este Félix. En la página 193 del libro tenemos el recuadro Félix, procurador romano de Judea. Tiene 3 párrafos, podemos ir repasando y resumiendo estos. En el primero vemos que este emperador Claudio, el gobernante de Roma, nombró como gobernador a Félix. Curiosamente, este hombre había sido esclavo de la familia del emperador y fue liberado como tal. Era la primera vez que un esclavo se ha nombrado gobernador con autoridad militar. Se le estaba dando mucho poder a alguien que no tenía nada. Luego vemos en el siguiente párrafo que, según la historia, en el caso del historiador romano Tácito, habla que Félix gobernaba apoyándose en el respaldo del emperador. Es por eso también que abusaba de su poder, recurriendo a tanta maldad, a crueldades y lascivias. Según la historia dice que se casó con Drusila, quien era hija de Herodes Agripa I, a quien sedujo y convenció que dejara a su esposo. Cuando le tocó tratar el caso con Pablo, esperaba recibir sobornos de él, así que manejó la situación de forma ilegal. Y en el último párrafo de este recuadro se dice que 6 años después de haber sido nombrado gobernador, el emperador Nerón le ordenó que volviera a Roma. Este ya era un nuevo emperador. Una multitud de judíos lo acusaron de cosas malas que había hecho en su gobierno, pero se salvó del castigo gracias a su hermano, llamado Palas. Así que no tenía ninguna buena fama este gobernador a quien Pablo tuvo que enfrentarse en su defensa. Ahora en la página 192 tenemos el párrafo 9, la parte A. ¿De qué manera violó Lisias los derechos civiles de Pablo? Como recordamos, cuando Pablo fue enviado a Félix, se envió también una carta explicando lo sucedido.
las cosas que decía Lisias no eran ciertas. Por ejemplo, dijo que él rescató a Pablo porque se enteró que era ciudadano romano. Y eso no era verdad, porque él fue sacado, Pablo, para que no lo maten, pero cuando Lisias decidió dar la orden de sujetarlos con 2 cadenas y que le dieran latigazos, ahí, antes de que esto sucediera, Pablo dijo que era ciudadano romano y por eso se detuvo ese castigo. Así que no fue cierto que él se enteró que fue ciudadano romano y por eso lo salvó. No, se enteró cuando Pablo le dijo, antes que empiecen a castigarlo, que él tenía el derecho por ser ciudadano romano. Así que estaba violando los derechos civiles de Pablo. Y al darse cuenta que estaba tratando con un ciudadano de esa clase, entonces decidió enviarlo a una autoridad romana. La parte B. ¿Por qué es posible que a veces tengamos que recurrir a nuestros derechos como ciudadanos de determinado país? ¿Por qué es posible que el fanatismo religioso promovido por Satanás haga que nos persigan o limiten nuestros derechos y libertades para adorar a Jehová? Es por eso que en ocasiones recurrimos a nuestros derechos como ciudadanos para buscar protección legal. Ahora veamos el subtítulo: De buena gana hablo en mi defensa. Este subtema comprende la información de Hechos 23:35 a 24:21. La pregunta 10. ¿Qué graves acusaciones se hicieron contra Pablo? Bueno, cuando estaba él en esta ciudad de Cesarea, llegaron 5 días después el sumo sacerdote Ananías, llegó un abogado llamado Tértulo y un grupo de ancianos. Todos esos para acusar a Pablo, para engañar a este gobernador. Como era lógico, este abogado quiso ganarse la aprobación del gobernador antes de expresar sus acusaciones. Según la nota que tenemos en la página 192, elogió a Félix por la paz, la mucha paz que había en la nación, cuando eso no era cierto. Según la historia, se dice que este gobernador fue el más violento que hubo y por eso se rebelaron muchos contra Roma. También dijo este abogado que sentía una inmensa gratitud por las reformas que había hecho Félix. Pero la realidad es que nadie lo apreciaba porque era un tirano y por la brutalidad que frenaba las revueltas, los levantamientos de los judíos. Así que nadie estaba contento con él. Pero Tértulo estaba tratando de alabarlo, de granjearse el favor. Luego de esto, empezaron las acusaciones contra Pablo que eran totalmente falsas. Por ejemplo, lo acusó de promover rebeliones como cabecilla de los nazarenos, de querer profanar el templo y de promover rebeliones. Estas 3 acusaciones eran tan graves que podían castigarse con la pena de muerte. Eso nos lleva al párrafo 11 y 12. ¿Cómo se defendió Pablo? Según el relato de Hechos 24, Pablo dijo: de buena gana hablo en mi defensa. Y comenzó aclarando que las cosas que había dicho este abogado Tértulo no eran verdad, porque él no había estado en Jerusalén, sino había estado fuera por muchos años. Así que él no podía profanar el templo, ni tampoco promover alguna rebelión. Dijo que siempre se ha esforzado por mantener la conciencia limpia ante Dios y ante los hombres, pero sí reconocía que pertenecía a los que ellos llamaban secta, pero que era para rendir servicio a Dios. Y según el párrafo 12, Pablo indicó de que la esperanza que tenía era sobre la resurrección de justos como de injustos, y que la única acusación que podrían tal vez indicarle es que gritó en medio de el Sanedrín algunas cosas, pero ninguna de ellas tenía que ver con violaciones de la ley romana. Todo esto nos da un buen cuadro de lo que estaba sucediendo delante de este gobernador Félix y lo que él trataba de defender la verdad y de acusar
que las personas que habían venido a decir cosas falsas estaban totalmente equivocados. Situación muy parecida a la que hoy día muchísimos de nuestros hermanos pasan en ciertos países donde se trata de acusarlos falsamente y de imponerles restricciones. Esto es lo que teníamos que revisar, queridos hermanos, para esta parte del estudio bíblico de congregación para la semana del 24 al 30 de marzo. Para los que aún no hemos tenido el estudio bíblico, podría servirnos para participar con nuestros comentarios y, por supuesto, prestar atención a los de nuestros hermanos durante la reunión de entre semana. Queremos disfrutar de esta reunión y, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en otra oportunidad.